La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor, impartida sobre nuestras vidas, transforma nuestro ser. Tiene el poder de levantar, el poder de resucitar lo que esté muerto. Tiene el poder de revertir los tiempos, de dar términos a los tiempos y de cerrar ciclos en nuestra vida. La palabra de Dios es eterna. Cielos y tierra pasarán. Todo lo que tú ves, lo que nosotros vemos con nuestros sentidos naturales pasarán. Pero las palabras de nuestro Dios nunca pasarán. Por eso nosotros como iglesia de Cristo, como un pueblo que le ama, como el pueblo que anhela verle y que anhela que Él establezca su señorío en nuestras vidas, debemos amar sus palabras, obedecer sus palabras, que no sean tan solo palabras escuchadas, sino una palabra viva y aplicada en nuestra vida. Aferrarnos a sus palabras es aferrarnos a su voluntad. Es amar su voluntad, es caminar en su voluntad, es creer que Él lo que ha dicho lo hará. Como creyó Abraham, esperanza contra esperanza. Como la manifestó el Señor sobre la vida de Ana, aquella mujer que en medio de su amargura y de su dolor clamó a Dios por un hijo que fuese puesto en su vientre, y el Señor la escuchó. Aunque en medio de su dolor y de su quebranto vació su corazón a Dios y fue oída, fue escuchada, y Dios dictó la palabra sobre su vida. Se acordó el Señor de Ana y le visitó. Y en aquella visita, en aquella visitación, se obró aquel milagro poderoso, aquel milagro que transformaría la vida no solo de Ana, sino de Israel. En ese tiempo donde se acababa un silencio, donde no había visitación ni había visión con frecuencia, volvería a escucharse la palabra de Dios verdadera, volvería a escucharse la palabra vivificante de Dios para un pueblo que le necesitaba, que salía de un tiempo de apostasía para entrar en un tiempo donde sería visitado por el Señor. Por eso debemos aferrarnos a la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, porque viene de Él, porque es su esencia. No somos lo que dice el mundo, no somos lo que dice un médico, no somos lo que dice el hombre, no somos lo que las personas dicen de ti o te aprueban. Si quieren aprobarte, eres lo que tú eres, que Dios dice que eres. Tú eres lo que el Señor ha dicho que serás, porque ya en Él está hecho. Por eso debes de creerlo, abrazar sus promesas, amarlo, llenarte de su palabra. No te llenes de pensamientos humanos, no te llenes de humanismo, no te llenes de las cosas superfluas de este mundo. Llénate de Él, de sus promesas, afiánzate en Él, afírmate en Él. Llénate de la esencia de su palabra, de la restauración que es por medio de su espíritu, de la santificación que es por medio del lavamiento de su palabra. Por medio de su palabra somos confrontados, por medio de su palabra somos limpiados. Que sean los dichos de su boca la sustentación para nuestro espíritu. Y la palabra de vida para este día la encontramos en el libro de Jeremías, el capítulo 15, el verso 16.
Jeremías, en medio de un conflicto, en medio de aquel conflicto que sufría Israel en desobediencia y en rebeldía, fue puesto para transmitir las palabras que salían de la boca de Dios. Las palabras que transmitió Jeremías no eran suyas propias, no era el mensaje suyo, él tan solo era el mensajero. Él tenía que transmitir y sufrir gran afrenta por ser aquel mensajero escogido y puesto en aquel tiempo. En aquel tiempo que fue llamado en medio de un pueblo que estaba endurecido, en medio de un pueblo que estaba en tinieblas en su corazón y arrastrado por la oscuridad de aquellos reinos que los habían sometido a cautiverio. Y Jeremías tiene que enfrentar no solamente aquel pueblo y la situación difícil que vivía en torno al tiempo que estaba padeciendo, sino también su propio conflicto interno. El conflicto interno de aquel profeta que había sido llamado desde niño. El conflicto interno de saber que cada vez que transmitía las palabras que venían de la boca de Dios, él sufría afrenta. Pero más fuerte era el llamado sobre su vida. Era más fuerte que cualquier situación de padecimiento a la cual él se enfrentase. Era más fuerte porque él sabía que había sido enviado con un propósito definido. Él sabía que la vida que le había sido dada y que le había sido permitida por Dios tenía un propósito y que ese propósito se debería ejecutar y él debía vivir por ese propósito y no podía rehusarse a ese propósito. Y dice la palabra: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué Jeremías sufría conflicto en medio de grande turbación? Porque las palabras que él tenía que transmitir no iban de acuerdo a lo que el hombre quisiera escuchar. Tú has sido elegido y elegida por Dios para aportar sus palabras. El contenido de Dios está sobre tu vida y te está llenando el Señor, pero te va a llenar más. Y vas a tener que pagar el precio por todo lo que transmitas de parte de Dios. Porque hay un precio que se tiene que pagar, porque lo que vas a transmitir no será del afecto de muchos, ni lo que muchos quieran escuchar, sino que confrontarán el alma. Será esa espada que traspasa el corazón y que hace separación entre lo santo y lo profano. Para eso te ha llamado Dios, y en eso te está preparando el Señor. Por eso hoy Dios quiere decirte a ti que estás escuchando este audio, que te llenes de Él, que te llenes de sus palabras y que no temas, no temas, no temas porque el Señor está contigo. No temas porque Dios es el que ha puesto el carbón encendido en tu boca y está llenando tu corazón de sus palabras, porque Él te pondrá a transmitir las palabras a su pueblo. Porque Él te hará un muro fortificado de bronce como lo hizo con Jeremías. Y aunque Jeremías dice que padeció y sufrió afrenta, él se gozó porque fueron halladas las palabras del Señor en su vida, porque no fueron halladas mentiras, porque no fueron halladas palabras infladas, como las que se escuchan muchas veces. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es que Dios hable por ti. Porque una cosa es transmitir lo que yo pienso y lo que yo creo, y otra cosa es que Dios transmita
sus designios, lo que Él piensa, lo que Él cree, lo que Él ha diseñado para una vida, para un lugar, para una ciudad, para un país, para un ministerio. Por eso es tan delicado el saber de qué estamos llenos. ¿Y por qué el Señor se enfatiza tanto en trabajar en nuestro interior para deshacer en nosotros todo aquello que nos sirve, para arrancar de nosotros todo lo que puede dañar, todo lo que puede ser mezcla en el contenido, todo lo que puede dañar el perfume del perfumista? Él enfatiza tanto en el trato, en aquello, en el proceso, para sacar de adentro todo lo que no sirve, lo que contamina, lo que daña. Porque qué terrible es hablar y transmitir lo de Dios con mezcla, con arrogancia, con altivez, con soberbia, con manipulación. Qué terrible es pecar contra Dios. Porque se peca contra Dios, porque no puedo transmitir lo de Él con mezcla, tratando de manipular y de acomodar el mensaje para ser aceptada, para que escuchen, para que sea recibida. Porque de pronto hay enojo, porque de pronto no quiero lastimar a nadie, y muchas veces la palabra tiene que entrar al corazón del hombre y hacer esa separación y cortar. Porque la espada corta, pero que sea Dios quien corte y no sea el hombre quien dañe. Y no sea el hombre con su pensamiento y con su arrogancia quien quiera meter la mano y dañar lo perfecto de Dios. Por eso Jeremías entendía que las palabras que Dios había puesto en su boca, Él las había digerido, Él las había procesado en su corazón, las había digerido, las había degustado y conocía a quién le hablaba y por qué tenía que transmitir solamente lo de Dios. Y aunque tenía que padecer por ello, le fue por gozo y por alegría a su corazón. Porque sabía que no hablaba en nombre de Él, sino hablaba en nombre de quien lo había llamado, de quien le había dado vida y quien lo había ungido. Él conocía desde niño la voz inconfundible de aquel que lo había llamado. Era una voz que no podía confundir. Como cuando el niño escucha a su madre o a su padre y reconoce la voz del que le habla. Él había sido ejercitado en el discernimiento y en escuchar y transmitir la voz de Dios. Así tú también debes ser entrenado. Debes aprender a discernir qué espíritu te habla. Porque todos los que hablan de Dios pueden hablar de Dios, pero Dios no puede hablar por ellos muchas veces. Y tú debes de discernir quién te habla, a dónde te llevan las palabras que escuchas y qué mensaje estás dispuesto a dar. ¿Tu mensaje o el mensaje de Dios? Cuéstete lo que te cueste. ¿Qué mensaje vas a transmitir? Aquel Jeremías sabía quién le había llamado y qué palabras había digerido, y que el nombre de él había sido invocado sobre su vida. Él llevaba un nombre y no un nombre propio suyo, ni un nombre de una institución ni de una congregación. Era el nombre del Dios de los cielos, del Dios todopoderoso, el que había sido invocado sobre su vida. Era el nombre del Dios todopoderoso que le había llamado, porque él sabía que aunque pelearan contra él, no lo iban a vencer, porque no estaban peleando contra él,
Estaban peleando contra Dios mismo. Por eso todos cuantos se levantaron contra Jeremías fueron avergonzados. Todos cuantos se levantaron contra el mensaje de aquel mensajero débil y frágil, se levantaron contra aquel que le había enviado a dar el mensaje, contra el dueño del mensaje. Por eso Jeremías fue guardado y defendido por la mano poderosa de Dios. No temas, tú que me escuchas, de transmitir lo de Dios, pero ten en cuenta que lo que estés transmitiendo verdaderamente sea lo de Dios. Ten en cuenta que tus emociones no te engañen, ni tus deseos, ni tus anhelos, y que estés bien vaciado de ti mismo, bien desocupado de motivaciones incorrectas, para que seas lleno verdaderamente de la esencia de las palabras de Dios y puedas transmitirlas para que sean efectivas en lo cual han sido enviadas y transmitan verdaderamente a Dios y transmitan verdaderamente al dueño del mensaje. Bendigo tu vida con toda bendición en el Espíritu. Que seas lleno, que seas llena de la presencia de Dios, de las palabras de Dios, del respaldo del Dios que te ha llamado, que te ha apartado, que te ha ungido, que te fortalece, que te procesa, porque necesariamente debe ser procesado y procesada. Por eso no huyas a los procesos de